estrategia y no la ha cambiado. Es la misma que utilizó en el huerto del Edén, es la misma que utilizó con Jesús y es la misma que sigue utilizando con nosotros. Y vimos cómo Él nos ataca. Y dijimos que una de las cosas que comienza atacando es a través de la duda. Pero luego nos tira unas medias verdades. Y nosotros pensamos, uy sí, pero las medias verdades nunca es una verdad completa. Dijimos que yo no puedo ser infiel un poquitico. Aunque sea un poquitico infiel, ya no soy fiel. ¿O sí? No. ¿Verdad que ya no? No, ya no. Una canita al aire y ya rompió el récord mío de ser fiel, ¿verdad? Ya perdió. ¿Qué tengo que comer para romper ese ayuno? Cualquier cosa, ¿verdad? Así es que la semana pasada no solamente vimos cómo Él hace, sino dónde nos ataca. Y vimos que nos ataca a los deseos de ser, al deseo de poseer y al deseo de placer, de tener y de ser. Entonces hoy vamos a comenzar, esta es la primera parte, cómo combato la tentación. Sabemos que es una batalla diaria. Cuando estaba estudiando, tomé una clase que se llamaba Los demonios y el mundo moderno. Y el maestro que nosotros teníamos nos decía que hay una Trinidad benigna, divina, una Trinidad de bendición para nosotros, pero que había también una Trinidad maligna. Y él logró armar una batalla de tal manera que cuando la vi en la Biblia me di cuenta que sí. Y dice, cuando el mundo está siendo muy fuerte en mi vida, es porque no estoy amando al Padre como debo amar. Entonces dice que si el mundo está, es porque mi amor al Padre Celestial no está en la mejor altura. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2, del 15 al 17? Si alguno ama al mundo, es porque el amor del Padre no está en él. Segunda cosa, Efesios capítulo 6 nos habla a nosotros que tenemos una lucha no contra sangre y carne, que la lucha diaria suya no es contra su esposa o su esposo, no es contra su hijo o su hija, no es contra el vecino, no es contra las personas, que la lucha diaria de nosotros, dice Efesios 6, del 10 al 18, que no es contra las personas, sino es contra potestades, contra Satanás. Pero él nos da una recomendación y dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién es el Señor? Jesús. Entonces vimos que si el mundo está acaparándome es porque el amor del Padre. Pero si el enemigo está atacándome mucho, tengo que fortalecerme ¿en quién? En Jesús. Pero la tercera cosa que está siempre también trayéndonos a nosotros en ese continuo ataque es la carne. Y dice la palabra del Señor que la carne, ¿contra quién tienen una batalla dura? Contra el Espíritu. Contra el Espíritu. ¿Sí se da cuenta? Sí. El mundo, pero ahí está el Padre. Satanás, pero ahí está el Hijo. La carne, pero ahí está el Espíritu. Amén. Entonces, si yo quiero ser fortalecida en estas tres áreas, también tengo que mantener una relación con esta Trinidad divina que me va a ayudar a fortalecer. Así es que este día vamos a hablar un poquitico más acerca de cómo combatir, además de este comercial que les estoy dando, para que lo tengan cuidado, es cómo vamos a combatir esa tentación. En el pasaje que nosotros leímos, dice lo siguiente: Jesús se volvió y le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Déjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacer no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Luego Jesús, si alguien quiere ser discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Amén.
Dice que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, voy a ser entregado, es necesario que yo muera, es necesario que este proceso siga. Pero ¿qué sucede en ese momento? Pedro, su discípulo, el impulsivo, le dice, no, tranquilo, ni que te pase eso, ¿cómo se te ocurre? En buen colombiano, ¿verdad? Ni te pase esa cuestión, ese asunto, ¿cómo así? ¿Y qué le dice Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Jesús sabía que esas palabras y sabía que el que le estaba queriendo detener no era Pedro en sí misma, sino que la lucha nuestra es contra Satanás mismo, contra potestades. Y él le dice, no puedes hacerme tropezar. Y le llama después y le dice, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero luego le dice estas palabras que es la que vamos a estudiar hoy. Le dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que ¿qué? Tres cosas. Negarse, tomar la cruz y seguirme. Así es que la manera de combatir la tentación es, en primer lugar, negándonos. Qué difícil es esto, ¿verdad que es fuerte? ¿A cuánto nos cuesta negarnos? Negarnos es el remedio de complacer mis pasiones. Ese es el remedio. Negarme. ¿Negarme a qué? A los placeres de este mundo. ¿Qué nos dice nuestra sociedad? Disfruta la vida. Con tal no le hagas daño a nadie, sé feliz. Lo más importante en la vida es disfrutar la vida. Así es que gózatela, disfrútala. Pero no nos están diciendo a nosotros que a veces estos placeres tienen consecuencias que marcan nuestra vida. ¿Cuántas personas, y yo sé que aquí las tenemos, en medio de ese placer que sintieron tantas veces por la sexualidad, terminaron como una enfermedad? En medio de esos placeres, en el libertinaje, en medio de esa lujuria, se recuerda que vimos lo que eso significa, en medio de ese libertinaje, en medio de ese placer de la bebida, terminaron con una cirrosis hepática. En medio de esos placeres, no han terminado con una calidad de vida, sino con aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque la realidad es que no es que yo sea feliz. Es un momento de placer, es un momento de emoción, es un momento en el que me olvido de mis problemas. Pero cuando vuelvo a la realidad, los problemas están ahí. Y peores. Le decían a un borrachito, ¿y usted por qué toma? Y le dice, para ahogar las penas. Pero si cada día lo veo en esas mismas, es que nadan tan bien que no las puedo ahogar. Es la realidad. Está en un camino equivocado. No es la manera. No va a poderlo hacer. Esa es una forma equivocada que la sociedad misma nos ha dicho. Venga, vamos a disipar las penas. Y a disipar las penas a través de tomar. No las vamos a disipar, las vamos a empeorar. Porque eso no disipa las penas. El mundo nos ha enseñado que si nosotros damos rienda suelta a nuestro deseo de placer, vamos a ser felices. Pero ¿cuántos hemos encontrado desdicha en esa rienda suelta de placeres? Por eso es que la palabra del Señor nos dice Jesús, si tú quieres ser un discípulo mío, tienes que estar dispuesto a negarte a ese yo, a negarte a ese anhelo de placer personal, porque eso es una de las cosas tremendas. El yo quiero, y no me doy cuenta que en ese momento de que yo quiero ser feliz, yo arrastro a muchos a la infelicidad, al dolor, a la aflicción. Jesús dice, tienes que negarte. Y qué mejor ejemplo desde Jesús, que se negó a todo por amor a nosotros. Negarnos a los placeres de este mundo. Y no solamente que nosotros podemos negarnos a los placeres de este mundo, dice Hebreos 11 del 24 al 26. Por la fe, Moisés ya renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros
tesoros en Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Óigame, qué hermoso eso, ¿verdad? Y dice, él se negó, renunció a los placeres que él tenía, porque él sabía que los placeres de este mundo son ¿qué? Efímeros, pasajeros. ¿Cuánto dura a veces esos placeres? Cortos. ¿Qué nos ha quedado? A veces dolor. Y yo recuerdo un joven que Dios nos permitió recoger y lo llevamos a la casa nuestra, y un día estamos sentados con él y le decimos a este joven: hijo, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Qué podemos hacer por ti? Porque él estaba al inicio un poquito rebelde. Nosotros con mi esposo le llevamos ropa, le llevamos comida, lo acomodamos ahí en el sótano de la casa y le dijimos: aquí puede estar. Y mi esposo le puso luz, y bueno, él estaba ahí cuando comenzó a hablar y a decirme: ¿sabes qué? Mi problema es esto. Y en eso yo le dije: ¿y qué ha logrado usted en este tiempo haciendo esto? Él ganaba $800 y a veces $1,000 cada semana. Y él salía de su trabajo con su cheque, lo cambiaba y se iba a una barra. Y el lunes salía de esa barra de nuevo, sin un centavo, pidiéndose a las meseras que le prestaran para el pasaje. Yo veo cara haciendo así, como quien dice: me identifico, lo conozco, ¿verdad? Y qué interesante cuando yo le dije: hermano, cuánta plata tuviera en sus manos. Y ese hombre, como que si le habían puesto un mortero, se levantó y me dijo: ni quiero recordarme qué bobo he sido, nada tengo. ¿Qué quedó de esos placeres? Solo el recuerdo. Pero ahora no tenía nada. Y ese hombre comenzó a llorar en el hombro de mi esposo y le decía: ayúdeme, ayúdeme, yo quiero romper estas cadenas. Porque Moisés estuvo dispuesto a cambiarlo, porque Moisés se dio cuenta, como dice la palabra de Dios, que esos placeres solamente eran temporales. Y él dijo: prefiero sufrir a la par de mi pueblo, prefiero estar ahí y dejarlo todo, porque esto es eterno, porque la gloria y lo que Dios me promete va más allá de esta vida física, sino que llega a eternidad. Amén. Negarnos a los placeres, pero también negarnos a las posesiones de este mundo. El mundo nos está diciendo cada día: mira, esto es tener, de tal manera que ha llegado hasta afectar la teología, las iglesias, donde las iglesias nos están llegando a decir a nosotros: si tú estás en comunión con Dios, tienes que ser millonario. Si estás bien con Dios, tienes que andar en un carro de último modelo. Nos están llevando, ¿por qué? Porque la influencia del enemigo ha llegado ya a afectar la iglesia. Posesión, tener. Y yo recuerdo que le decía el otro día a los hermanos: ¿qué haría usted hoy si usted tiene, no vamos a hacer muchas cantidades, bajito, ¿verdad? Si tenemos $10,000 y nos están diciendo: hermanos, el 15 de marzo Estados Unidos tiene una nueva moneda, se va a llamar el Yankee. Ya vamos a dejar de tener el dólar, ¿verdad? Y ya el dólar no va a tener valor. ¿Qué haría usted con esos $10,000? O pongámosle 100,000. ¿Qué haría usted? El hermano dice: yo lo usaría rápido. Yo lo repartiría rápido. Lo reparte. Pero acuérdese que el Yankee después se va a quedar sin nada, porque la vida sigue. Yo lo cambiaría. Ay, oigan, unos dicen que lo cambiarían. ¿Por qué moneda lo cambiarían? ¿Y con qué va a vivir de aquí al 15 de marzo? Amén. Nosotros seríamos inteligentes, ¿verdad? Y diríamos: si el dólar ya no va a valer y el Yankee es el que viene, pues cámbiemelo por Yankees, y solo voy a dejar lo necesario
para vivir este tiempo. ¿Verdad que sí? Pues quiero decirles, hermanos, que esto es similar a lo que usted y yo vivimos cada día. Lo que usted está viviendo en este mundo se va a terminar pronto. Pero lo que usted siembra en el reino de los cielos, amén, eso es lo que permanece. Cambie lo que hoy viene por la moneda del futuro, por los bienes eternos. amén. ¿Y sabe cómo se acumula en el cielo? Cuando no acumulo posesiones aquí, sino que las acumulo en el cielo. Por eso es que yo pienso, hermanos, que un hijo de Dios comprometido con su palabra va a llegar a ser rico, pero no va a morir rico. Ninguno. No, porque lo que Dios le bendice lo va a invertir en el pueblo de Dios, en el reino de Dios. Lo va a invertir para que muchos conozcan la palabra de Dios. Lo va a invertir ayudando, como dice la palabra de Dios, para que el evangelio del reino sea proclamado. Me encanta cuando yo oigo personas que pueden decir, ¿sabes qué? Yo no estoy dándole a Dios 10%, le estoy dando el 15%, estoy dando el 20%, porque quiero que la palabra de Dios sea proclamada. Y quieras o no, estoy de mi tiempo, el tiempo mío, yo estoy sacando un tiempo para predicar el evangelio. Del tiempo mío, de mis dones y talentos, yo no los ocupo solamente para el ingreso de mi casa, sino que estos dones y talentos los estoy poniendo al servicio de la comunidad, al servicio de los necesitados, para que a través de esos dones conozcan del reino de Dios. Y yo le digo que cuando usted está invirtiendo esto, el banco de los cielos está abierto y se está incrementando, está creciendo. El mundo nos dice, tenga las posesiones aquí, pero Dios nos dice que no hagamos tesoros donde la polilla y el orín corrompen, que hagamos los tesoros en el reino de los cielos. Así es, hermanos, que comenzamos a invertir. Y cuando el enemigo nos diga, está bien con Dios cuando tienes, cuando posees y cuando tienes mucho, dígale mentira. Eso no viene de Dios. Porque los tesoros de Dios no son terrenales, son celestiales. Cada vida que usted bendice, ayudándole, predicándole, Dios le está acumulando. No sé cómo se llamará allá en el banco de los cielos, ¿verdad? Intereses. Vamos a ponerle cielos de pronto, esa moneda de allá, ¿verdad? ¿Cuántos cielos tengo allá? ¿Cuánto tengo? El mundo nos está diciendo a nosotros, posesiones, posesiones, posesiones. Y hasta nos matamos a veces. Y cuando digo nos matamos es porque trabajamos tanto por poseer, por hacernos, porque la sociedad nos está diciendo, tú tienes, estás en la onda. Queremos competir con el mundo en posesiones, cuando no está eso que Dios nos mandó. Usted y yo tenemos una misión en esta tierra, y no es hacernos de cosas, porque esto aquí es pasajero. Moisés lo entendió, todo era pasajero. Usted y yo, cuando estamos de pasada, cuando nos fuimos a Israel, y los que vamos a ir a Israel este año, amén, en noviembre, con el favor de Dios, amén, no nos vamos a llevar tanto chunche para allá, ¿verdad que no, hermano Hernando? Llevamos lo necesario, porque vamos a estar de pasada. Y si alguien nos dice, cómprese ese mueble, cómprese esa cama, le vamos a decir, qué pena, estamos de pasada. Si es que vamos a negarnos a los placeres de este mundo, vamos a negarnos a las posesiones de este mundo, y por eso Juan nos dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él, porque si alguien ama al mundo no tiene al Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y mire lo que nos dice Juan, y el mundo permanece, se acaba, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, gloria a Jesús. Negándonos a los placeres, negándonos a las posesiones, pero negándonos a las posiciones. Siempre el mundo nos satura
La vida es una competencia. Tienes que ser número uno. Tienes que estar en los valores de esta tierra. Tienes que estar aquí, arriba, arriba, arriba. Y nos demandan y nos llevan y nos dicen, ¿sabe qué? Tienes que ser siempre, siempre el número uno. Y comenzamos a competir tanto que cuando no nos sentimos que estamos ahí, ¿cuántos jóvenes se han suicidado? Por el sencillo detalle que no son número uno físicamente. ¿Recuerdan un joven que se suicidó solo porque tenía mucho acné? Porque la sociedad nos está diciendo a nosotros que el número uno es la mujer que tiene 23, no, ¿cuántos? 36, 23, 36, 36, por ahí va. 90, 60, En centímetros, yo se la digo en pulgadas, pero por ahí va. El mundo nos está dando a nosotros un patrón, esto es lo que vale. ¿Cuántos jóvenes ahora mismo están muriendo, jovencitas con anorexia, porque el mundo les está poniendo un patrón para que pueda vivir y quiere ser el número uno? Y no solamente eso, hombres y mujeres, porque el mundo nos está diciendo, tú vales cuando tú estás arriba, y puedes estar arriba por esto y por esto, y los valores del mundo siempre van a ser. Entonces, cuando yo me niego a eso, le estoy cerrando las puertas al enemigo. Cuando yo me niego a eso, estoy diciéndole al enemigo, usted no tiene lugar en la vida, porque yo sé que todo lo que usted me ofrezca es pasajero. Y yo no quiero cosas pasajeras, yo quiero cosas eternas, y las eternas están en Dios. Por eso voy a negarme a todo eso. Segundo lugar, dice, niéguese, pero después dice, tome la cruz. Quiero decirles que en el tiempo de Jesús, la cruz era símbolo de muerte. Cualquiera que miraban con la cruz sabía que iba para la muerte. Era símbolo de muerte. No había vida. Es como hoy, usted mira en la calle a alguien a quien le ponen las esposas y usted dice, este un delincuente, ¿verdad que sí? Así pasaba. En aquel momento alguien que tenía, lo miraban con la cruz, era, va para el patíbulo, va para la muerte, va a morir. Pero hoy, mire lo que dice Gálatas 3, del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. En ese tiempo el ser colgado en la cruz era símbolo de muerte, símbolo de maldición, pero hoy es símbolo de esperanza, símbolo de perdón, símbolo de vida eterna. Cuando usted ve la cruz, ya la cruz está vacía, porque Cristo murió y pagó nuestros pecados, pagó nuestras deudas. Cuando usted toma la cruz es que no solamente muere, toma la esperanza de que Jesús resucitó, toma la esperanza del perdón, toma la esperanza de la vida eterna. Tome esa cruz. Pablo, el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que está diciendo, yo morí ahí. Ahí murió Gladys, y se apropió de la esperanza, del perdón que significa hoy la cruz de Cristo. Para muchos, decía el apóstol Pablo, la cruz de Cristo es locura. Para nosotros es sabiduría, para nosotros es bendición, porque esa cruz rompió, ahí en esa cruz Él rompió las cadenas que ataban nuestra vida, porque en esa cruz Él nos trajo libertad. Colosenses 2:14 dice que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. En la cruz del Calvario. Ahí nos dio libertad, ahí nos da esperanza, ahí nos da vida. Por eso la cruz hoy para nosotros significa esperanza, significa vida eterna, significa vida. Y también significa, es símbolo para nosotros hoy de humildad. Es símbolo de humildad. Jesús dice, yo di mi vida por ustedes. El Hijo de Dios, dice Filipenses 2, del 5 al 11, se humilló a sí mismo
Y miren con los Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando usted y yo tomamos la cruz, es porque estamos dispuestos a rendirnos. Y rendirse nos lleva a la humillación. Donde hay soberbia, no hay humildad. Y la soberbia me dice a mí, yo tengo. Y el reloj que tengo, por ahí andaba el nieto hoy luciendo un ovado. Yo dije, santo Dios, y me dice mi hija y mamá, yo no quiero que le vaya a pasar nada de ese reloj, espérese. No digo quién se lo prestó, pero bueno, fue la abuela. Pero no el abuelo Mario. Hay que aclarar. Y él, así hermano, pues imagínense, vienen a revisar al hermano de cerca. ¿Qué sucede? Hermanos, que Jesús dice, yo me humillé hasta lo sumo. Así mismo. Dejando todo, y cuando usted y yo nos humillamos ante ese Jesús de la cruz, toda soberbia se va. Amén. Porque es incompatible la soberbia. La soberbia dice yo tengo, la soberbia dice yo soy, la soberbia dice yo disfruto, yo hago, yo pongo, subo, quito. La humildad sencillamente dice necesito. Amén. Esa cruz que era símbolo de muerte, esa cruz que era símbolo de maldición, esa cruz se convirtió para nosotros en la cruz de la esperanza, en la cruz de la vida eterna. Se convirtió para nosotros en la cruz de la humildad. Y es que cuando yo le digo, Señor, me rindo, ahí en esa cruz muere Gladys. Y quiero que a partir de hoy usted comience a gobernar mi vida. Comienza una nueva vida. Y la tercera cosa que dice es siguiéndole. Yo no sé qué cruz tenemos, pero carguémosla con dignidad. Siguiéndole con amor. ¿Y qué es el amor? Por eso dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. El amor no piensa en él mismo. Primero piensa en los demás y después piensa en él. Y eso hizo Jesús. Renunció, se despojó de sí mismo. Y dice que el amor mira a los demás como superiores a él mismo. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, lo vamos a seguir con amor. Dice que si alguien le ama, le obedece. Si yo no le obedezco, mi amor está en crisis, está cuestionándose, siguiéndole con fe. Hoy es ese tiempo cuando yo le sigo a Jesús, tengo los ojos puestos en él, no en los demás. Si yo le sigo a Jesús, yo no voy a ver a los demás. Lamentablemente, como seres humanos, caemos en la tentación. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada de Jesús. Yo recuerdo que teníamos en la casa al Sherlock, era un perro que lo querían mucho los muchachos, y Javierita, Rubén, todos ellos le estaban enseñando a que cuando le daban la comida, él no fuera corriendo, sino que hasta que le dijeran. Lo vi también con el tío, con su perrito. ¿Y qué sucede? Que el Sherlock estaba así. Y le decía, la comida estaba ahí, pero hasta que ella le decía, ahora, el perro mandado a comer. Pero mientras, si él se distraía, era más fácil que se fuera a comer antes del tiempo. Pero Sherlock, se ponían ellos. Y yo les garantizo, y ese es un método que le enseñan para que el perro obedezca, mantener la mirada en el amo. Y yo le digo, hermanos, cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en Jesús y no la desviamos, vamos a ser menos presa fácil de la tentación. Amén. Porque cuando usted y yo quitamos la mirada de Jesús, somos más. ¿Por qué? Porque los que están al lado son vulnerables igual que yo. Y cuando usted comienza a mirar y comienza a juzgar, ya está cayendo en el pecado, en la tentación, y el enemigo
óigame, que hace fiesta, porque está logrando el objetivo. Es amor, pero también es fe. Fe en Jesús. No quite su mirada de Jesús. Mantenga, el enemigo va a querer distraernos, ver cómo nos quita, y comenzamos a ver al pastor, a los ancianos, a los diáconos, al que se sentó a mi lado, a este sin muchacho, al niño, al otro, y el enemigo logra lo que quiere con nosotros. Pero es ahí donde nosotros vamos a mantener y a seguir a Jesús, manteniendo nuestra mirada en amor a Él. Y el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo puede, todo lo soporta. Cuando usted y yo amemos a Jesús de esa manera, amén, en ese amor, no vamos. Y acuérdese eso, Satanás siempre nos va a recordar nuestra vulnerabilidad. Satanás siempre sabe dónde es que yo soy frágil. Y no solamente eso, a veces Satanás nos ataca también nuestras fortalezas. No crea que solo las debilidades, nos ataca también donde somos fuertes, y Él sabe cómo derribarnos. Es imitarle con amor, es mantener claro el propósito de nuestra vida, es el amor que nos lleva hasta estar dispuesto a dar la vida por Él. La tentación siempre va a comenzar con un deseo natural. Sí. Un deseo natural, pero Él lo tergiversa. La relación sexual es un deseo natural, pero ¿a dónde nos quiere llevar Él? A que lo hagamos fuera del matrimonio, a que lo hagamos no solo con uno, sino con muchos. Entonces comienza con un deseo natural, pero Él nos lleva a los extremos, a los excesos. ¿Por qué? Porque lo que Él va a querer siempre es ver cómo nos quita a nosotros y trae dolor al corazón de Dios. Entonces vamos a seguirle con amor, estando dispuestos hasta dar la vida con Él. Vamos a seguirle con fe, creyendo firmemente. Yo le digo, si usted tiene fe en Dios, va a tener fe en que Dios proveerá. Amén. Va a tener fe en que Dios hará. No va a querer usted rebuscárselas y ver cómo resuelvo, porque eso es más que soberbia. Yo las hago, yo puedo, yo. El sancocho de hoy lo hice yo. Es fe, seguirle con fe, creyendo sus promesas. Cuando yo creo las promesas de Dios, no tiene lugar el enemigo. El enemigo me dice, Gladys, no la vas a hacer, mira, por aquí tengo un negocito al lado, porque Dios quién sabe si te oiga, quién sabe si te ayuda, meta mano por aquí, que mira, que se gana el doble, el triple, hágale. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Ver cómo mi fe vacila. Y yo digo, ¿y qué tal si Dios no me ayuda y la renta ya me toca la vuelta? No, entonces me meto. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que está viendo es que yo claudique mi fe. Por eso vamos a seguirle con amor, a estar dispuestos hasta morir por Él. Pero vamos a seguirle con fe, creyendo sus promesas, declarándolas, sabiendo nosotros que aún en medio de las ofertas del enemigo, la promesa de Dios está por encima de todo. Y para creerlo es con fe. Si no lea Hebreos 11, se va a dar cuenta cómo le creyeron. Cuántas cosas le habrá dicho el enemigo a Abraham, cuántas cosas a todos esos grandes siervos de la fe. Pero le creyeron a Dios, le creyeron a Dios. El enemigo siempre va a ver cómo nos saca a nosotros. Sígale en fe, créale en fe. Y yo le digo, hermano, hemos visto la gloria de Dios. Amén. Y la vamos a seguir viendo en la medida que le sigamos con fe. Pero entre más fe, menos arrogancia. Entre más fe, más dependo de Dios y menos dependo de mí. Señor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo en mi fuerza, porque es Gladys, porque es Catracha, porque tiene esposo, un hombre fuerte, porque tiene unos hijos maravillosos, porque tiene esos nietos lindos. No, porque Dios es todopoderoso. Porque Él me ha dicho que es para el que cree. Todo. Es seguirle con amor, es seguirle con fe y es seguirle con esperanza. Entendiendo que solo somos peregrinos en esta tierra.
pero que llegará ese día glorioso que estaremos en su presencia. Cuando estemos ahí delante de Él y poder decirle: Señor, aquí estoy. No fue fácil, pero pude esperar en ti, que llegaría este día en el que iba a estar delante de ti para poder gozarme en tu presencia. Esa esperanza que esperamos, ese lugar de ciudadanía. Cuando yo vivo en esperanza, hermanos, el materialismo no tiene atracción para mí, porque yo sé que mis tesoros no son terrenales, son celestiales. Cuando vivo en esperanza, hermano, yo no me detengo en este mundo, porque tengo la esperanza de que Dios un día va a poder abrir sus brazos y poder decirme: bien, buen sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y el enemigo no va a tener lugar en nuestras vidas. Es negarnos. Quizá el Señor está diciéndole hoy a usted: el enemigo está teniendo ventaja sobre tu vida y estás perdiendo la batalla porque no te has negado. No te has negado a esos placeres, no te has negado a esas posesiones, no te has negado a esas posiciones, porque los valores del mundo están siendo más importantes que los valores de Dios. Y yo le digo este día, en el nombre de Jesús, tome la decisión, porque mal paga el diablo a quien bien le sirve. No hay una bendición, no hay días buenos, y usted abra los ojos. Y si yo le pido a Dios hoy que nos abra los ojos del entendimiento para poder ver eso, niéguese hoy, dígale: no más, Señor. Hoy he entendido que he sido presa fácil del enemigo, porque no he estado dispuesto a negarme, y no he estado dispuesto a tomar la cruz. Entendí la cruz, pero no me había dado cuenta que la cruz también significa esperanza, que la cruz significa: hoy es símbolo de victoria, hoy es símbolo de vida eterna, hoy es símbolo de humildad. Y hoy, Señor, decido seguirte con amor, con fe, con esperanza. Póngase de pie. Es tener nuestros ojos hoy en el Señor. Aquí estamos hoy, Señor, agradecidos contigo, porque una vez más, Señor, tu palabra ha traído convicción a nuestro corazón. Gracias. Gracias por recordarnos que si estamos siendo derrotados es porque no hemos seguido el procedimiento y la estrategia que tú nos has dejado en tu palabra. Pero hoy decidimos pararnos en la brecha. Y hoy tomamos la decisión de negarnos, de tomar la cruz y de seguirte, entendiéndolo, Señor, que vamos a seguirte con amor, con fe, con esperanza. Aquí estamos hoy, Señor, dispuestos a renunciar, a negarnos a esas áreas que tú y yo sabemos. Espíritu Santo, redargúyenos hoy.